Bueno, El 4, profe. al 4. Vamos al 4. Era que se conectan en estrella 3 impedancias idénticas. ¿Okay? A un sistema trifásico de 3 conductores con tensión de línea de 150 voltios y secuencia TSR. Determinar las intensidades de corrientes en las líneas y dibujar el diagrama fasorial tensión-corriente, y después hay que determinar el triángulo de potencia. Bueno, a ver qué tengo acá. Vamos a ver qué tengo acá para tratar de seguir con... Dejemos compartir esto. Es de 5:30 esta, ¿no? Bien. El 4 ya estaba, profe. Ahora con el 5 sería. Ah, el 4 ya estaba, sería con el 5. A ver, che, volvamos a compartir esto. El 4, el 5. Determinar la lectura de los batímetros al aplicar el método de los 2 batímetros al circuito del problema número 3. Acá había un lío con los números ahí. ¿Cómo era esto? Sí, ahí sería el número 3. El número 3 es el referido a este. Por eso yo hice una flecha acá en la que tenía 100 voltios, pero era para un triángulo, con impedancias 20-45. Entonces vamos a hacer ese. Apliquemos los 2 batímetros al triángulo ese para poder saber qué resultado da, o que tendría que dar lo mismo que como cuando calculábamos nosotros de la manera... Este era la estrella, a ver, creo que lo hice más arriba, déjame ver si está acá, no, este era el triángulo, a ver si lo hice más abajo, acá está el triangulito. Esta bueno, explico lo que hice acá, entonces, ahí está el problema, ese, ¿no? El 4... Claro, determinar los 2 batímetros, el problema número 3. Y el 3 era 100 voltios con 20-45 en triángulo. Entonces quiere decir que estamos bien. Acá están los 20-45. Bueno, ahí está dibujado el triangulito de cargas con 3 impedancias de 20-45 como está mostrado ahí. Está medio dibujado así, medio feo, pero se entiende que es un triángulo. Yo voy a ir con el amarillo, voy a ir señalando estas 3 impedancias, esta y esta, todas esas tienen 20-45, o sea que es un triángulo equilibrado, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos ese ejercicio, ya habíamos determinado que las corrientes de línea, o las corrientes de línea, si digo bien, esta, por ejemplo, la IR, esta que está acá, habíamos determinado y habíamos calculado, como ya sabemos cómo se hace, con un valor de 8,65 amperes. ¿Ok? La corriente de línea. Esa corriente de línea, para recordarles un poquito, estaba compuesta, era una corriente compuesta, ya que era una corriente que entraba, como esta IRS que está ahí, que ya valía 8,65. Sí, 8,65, menos la corriente saliente, esta que está acá, que también vale, que se llama la ITR, y que también vale 8,65 con un ángulo de 45. O sea que esta tiene ángulo 45 y esta menos 75. ¿Ok? Y y la corriente de... A ver, espera un poco. Sí. No, estoy diciendo cualquier cosa. Perdón. Rebobinemos todo de nuevo. A ver. Ese 8,65 que está ahí,
ese 865 ya es la corriente de línea IR, esta corriente de línea, la que va por la línea, que es la misma que está pasando por el batímetro dentro de su parte de medición de corriente dentro de ese batímetro. ¿Ok? 8,65. Y las corrientes de fase, que serían todas estas, como yo señalé acá, esta con la IRS y la ITR, esa, bueno, yo tomamos como resultado, que ya la calculamos también, pero acá hay algún pedacito de ese, la IRS dice que vale 5,75, alcanzan a ver ahí como resultado del problema ese. Bueno, todas valen 5,75, esta vale 5 con menos 45, que es la ST, y la TR vale 5,195. Estoy tomando los resultados de la solución del problema ese. Cuando nosotros hacemos la diferencia de esas corrientes, ahí está, ¿ven? Ahí está la... qué lío que se anota. Claro, está bien. Acá, por ejemplo, la corriente que mide el batímetro 1, que es la IR, es la IRS, fíjense, la IRS menos la ITR. Lo vemos en el circuito, sería la IRS, ¿cuál es? Es esta corriente que está entrando, que la estoy marcando en este instante, esa es la IRS, es una corriente que viene de R y va hacia S, y pasa por esta impedancia que estoy pintando ahí. Esa es una corriente de fase. Bueno, esa es IRS, menos la ITR, porque la otra, la ITR, es una corriente que es saliente. Entonces, si es una corriente saliente, esperen que agrande un poquito la pantalla, esperen un poquito, ahí está, ahí se ve completo. Y esa corriente que es saliente, la ITR, esta que está acá, que estoy marcando ahora, con amarillo, esa corriente se resta a la corriente que está entrando. Entonces, la diferencia de esas dos da la corriente de línea IR. Como veníamos, ya sabemos hacer. Entonces, por eso acá yo resto. Hemos restado los valores de ITR menos IRS menos ITR con el valor de 575 menos 5,195. Lo pasamos a rectangular para poder hacer la resta, cada una de estas corrientes, esta y esta, y bueno, el resultado final da justamente 6,12, como dice ahí, 6, acá, ¿a dónde estoy? Acá, 6,12 menos 6,12. Por lo tanto, en módulo, en polar, es 8,75/45. Esa es la corriente IR. Esto es igual a IR, o sea, corriente de línea. ¿Ok? Esa es la que está pasando por el batímetro W1 acá arriba. W1. Luego, la IS, que es la que está pasando. Fíjense que el batímetro le hemos cambiado de posición porque dijimos que pueden ser colocados en cualquier parte los batímetros, y esta vez hemos decidido colocarlo justamente sobre la fase S, este batímetro. Entonces, ese batímetro le estamos conectando, por acá va a pasar la corriente IS de línea, que es la que estábamos calculando ahí abajo, la IS pasa por el batímetro, mide esa corriente, y la tensión que mide este batímetro, conectamos esta patita acá, o sea, a la fase, a la línea S, y la otra la conectamos a la que no tiene batímetro, y conectamos ahí. Lo mismo hicimos con la de W1, conectamos este acá, y la que no tiene batímetro la conectamos acá abajo a la línea que no lleva batímetro. Por lo tanto, una vez que hemos calculado IR y el IS, haciendo los calculitos esos que están acá, ahí está la IS ahí abajo, fíjense, al último de todo está calculado que tiene
un ángulo de un módulo de 8,65 con un ángulo de menos 75, que sería este. Esa es la IS. Bueno, teniendo esos datos ya calculados, vamos a calcular cuánto mide cada uno de los batímetros. Y cada uno de los batímetros va a medir. Por ejemplo, vayamos al W1. W1 va a medir la tensión que tiene midiendo ese batímetro, que dijimos que era la R, este punto que está acá conectado, y la T. Y la T. O sea que acá está mal, no es RS, sino es RT. Esto es RT. Acá, este que estoy corrigiendo. RT por, esto es T, por la corriente que mide el batímetro, que es la IR, que acá está, y por el coseno del ángulo entre estos dos, entre tensión y corriente que está midiendo el batímetro. Entonces sería la tensión BRT, la BRT que tiene un ángulo de 60 grados. 60 grados. ¿Por qué tiene 60 grados? Lo explicamos acá en el triángulo de tensión. Recuerden que el triángulo que estamos usando para este problema es de secuencia RST. ¿Sí? De secuencias de RST. Entonces, este batímetro que está conectado acá, lo hago con rojo ahora, y que está conectado acá, fíjense que esa tensión sería BRT. Pero la BRT no la tenemos en el triángulo de tensiones, sino que tenemos la BTR. Recuerden que esta es la R, esta es la S y esta es la T. Entonces el triángulo de tensiones, la tensión que estamos buscando, la más parecida que tenemos es esta, que es la BTR. BTR. Para convertirla en BRT, simplemente tenemos que cambiarle 180 grados a este vector de tensión, de línea. Entonces lo llevamos para allá arriba, que sería este que está acá con línea en punto, que yo lo señalo acá con la flecha. Sería más largo, pero no lo puedo dibujar porque se me acaba la hora. Entonces, en definitiva, si esta tenía un valor de 240 grados, la BRT, le resto 180 para que mide para allá y se convierte ahora en la BRT de 60 grados. ¿Ok? O sea que este angulito que está acá sería 60 grados. ¿Ok? Entonces, por eso, el ángulo que va a medir entre estos dos, entre BRT y el IR, sería el RT con ángulo de 60 grados y la corriente que hemos calculado acá abajo, la IR, que tenía un ángulo de 45 grados. Sería esta que está acá. Esta que acabamos de calcular acá, esta tiene 45 grados. Entonces sería la corriente de 45 y la tensión con 60. ¿Ok? ¿Qué diferencia de ángulo hay acá? 15 grados. O sea que entre tensión y corriente hay 15 grados. El coseno será por el coseno de 15 grados. Luego ponemos la BRT, que es dato del problema, que son 100 voltios, y la IR, que es la que calculamos acá abajo con 8,65. Multiplicamos, hacemos los cálculos y terminamos obteniendo justamente el valor de 835,5 vatios. ¿Sí? Ahí hemos calculado cuánto está midiendo ese batímetro que pusimos allá como, con el nombre W1. Ahora vamos a calcular cuánto está midiendo el W2. Para saber eso, lo primero que tenemos que hacer es ver, bueno, ¿qué corriente está manejando este batímetro? ¿Qué corriente está midiendo? Esta, la IS.
esta que habíamos puesto para amarillo, la IS. Esa corriente está pasando por el batímetro y mide, bueno, toda la corriente del nodo este que está acá. ¿Y qué tensión tiene puesta? Bueno, el batímetro colocamos un punto de la bobina multimétrica a la fase S y el otro lo ponemos directamente a la fase que no lleva batímetro, a la T. O sea que la tensión que está midiendo este instrumento es justamente la BST. En el triángulo de tensiones, ¿cuál es la BST? Esta. Esta es la BST. Ahí lo tengo a la BST. Esa BST, fíjense que está con ángulo de 0 grados. Entonces, vamos a multiplicar BST por IS por el coseno entre estas dos corrientes. Esas dos corrientes, entonces, tenemos la ST, que está con 0 grados, fíjense, ahí está el 0 grados, y la corriente IS, que es la que calculamos acá abajo, pongo un poquito más bajo, ahí está la IS, después de sumar, restar y hacer todas las operaciones, nos dio 8,65 menos 75, con ángulo menos 75. Entonces acá tiene menos 75 la corriente. ¿Cuál es el ángulo que hay entre tensión y corriente? Bueno, si esta tiene 0, esta tiene 75, tiene 75 grados. Entonces será 100 por 8,65, que es la corriente, por el coseno de 75 grados. Calculamos y esto me da 223,88. Ahora lo único que hago, sumo la potencia de los dos batímetros y esto me termina dando 1059 vatios. O sea, ¿qué son esos 1059 vatios? La potencia total de todo este triángulo. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, al ser un triángulo equilibrado que tienen todas las impedancias equilibradas, yo tranquilamente puedo calcular la potencia como esta potencia que está acá, con la forma de calcular la potencia total de un sistema trifásico equilibrado, que es raíz de 3 por la B de línea, por la I de línea, por el coseno del ángulo φ, siendo φ el ángulo de la impedancia, que son los 45 que está acá. La I de línea ya la habíamos calculado, que son cualquiera de estas I de línea, que son todas iguales, que miden 8,65 acá, y los 100 voltios de la B de línea y la raíz de 3 que está ahí. Eso, cuando hago el cálculo, me vuelve a dar justamente 10,59, comprobando así de que la suma de W1 más W2, que acabamos de hacer recién acá, es justamente la potencia total de nuestra carga de todo el triángulo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda con eso? No, profe, se entendió. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio que sigue, que en vez de esta aclaración que yo hice hoy, esta mañana acá, se los digo a ustedes también, ¿qué pasaría si el triángulo que teníamos nosotros acá arriba, en vez de ser equilibrado, fuera un triángulo desequilibrado? ¿Podemos usar el método de los dos batímetros para medir la potencia total de ese triángulo desequilibrado? Sí, por supuesto. ¿Y cómo comprobaría yo cuál es la potencia total de ese triángulo si las cargas están desequilibradas? Podemos aplicar esta potencia que escribimos acá como potencia total, el valor de raíz de 3 por B de línea y de línea coseno phi. No, no podemos porque el triángulo es desequilibrado. ¿Y cómo podríamos comprobar si realmente
la potencia de la suma de los dos batímetros es justamente igual. Bueno, entonces tendríamos que empezar, si acá supongamos que tenemos un triángulo desequilibrado, como está ahí. Entonces, si es un triángulo desequilibrado, evidentemente, cada impedancia tendrá su potencia. Esta es la Z1, tiene una potencia P1. Esta es la Z2, tiene una potencia P2. Y esta, la Z3, tendrá su potencia P3. ¿Ok? Entonces, para ver si da lo mismo que la suma de los dos batímetros, tendríamos que sumar P1 más P2 y más P3 y sacar la P total. Y esa P total sí debería ser igual a W1 más W2 de los dos batímetros. ¿Está bien? ¿Cómo sacan la potencia de cada una de estas impedancias? Bueno, supongamos que acá tengo una impedancia, que la Z1 fuera una impedancia que tiene una resistencia, y tiene una bobina como la que está puesta acá, entonces esta sería la R1 y acá estaría la XL1, ¿verdad? Correspondiente a todo el conjunto que sería Z1. Entonces, tenemos que multiplicar, como es potencia activa, nos hace falta conocer cuál es la corriente que está pasando por esa impedancia, que en este caso, fíjense que puede ser la IRS, que es la corriente esta, la que viene de R, pasa por Z1 y se va hacia S. Entonces sería la IRS. Multiplicamos IRS al cuadrado por R1 y acá darán los vatios los vatios, lo que corresponde a esa impedancia. ¿Sí? A esa impedancia. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir calculando las potencias de todas las impedancias para poder sumarlas como P1 más P2 más P3. ¿Está bien? Esa sería la solución del tema. Profe, consulta. Sí. Sí. En el caso que eso no fuera triángulo y fuera estrella, ¿ahí cambiaría el valor de la corriente? Si fuera una estrella desequilibrada, decís. Sí. Y lo mismo, o sea, si fuera, vamos a hacer así. Pongamos una estrellita, ponemos una estrellita que las tres estrellitas están con impedancias, las tres impedancias de la estrellita está distinta. O sea, esta que sea, ponerle Z1, esta que fuera Z2 y esta Z3. Entonces, nosotros tendremos este esquema, ¿verdad? O sea, acá estaría, por ejemplo, ponerle un batímetro, podríamos colocar otro batímetro acá, y esta que no tenga batímetro. ¿Sí? Entonces, esta sería la W1, esta sería la W2. Por acá va a circular la corriente correspondiente a la línea R, o sea, esta, por acá mide la IR, por acá, mejor voy a... esta sería la IR, por esto, y por acá esta va a medir la corriente IS, y esta será S, y esta es T. ¿Está? Bueno, entonces los batímetros ya sabemos cómo se conectan, ¿verdad? Sería poner la de tensión, la conectamos a una de las fases, y la otra hay que conectarla allá abajo, acá. Esta es lo mismo, esta acá, y la otra ponemos acá, a la que no tiene batímetro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué corriente está midiendo este batímetro? La IR.
que es la corriente que va por acá. Esa sería la IR, que es la misma que brilla en el batímetro. ¿Vamos? Este sería el punto neutro, así que sería esta la IR. Entonces, vos me decís, ¿cómo calculo, una vez que hago, bueno, lo mismo que hice con el triángulo, para encontrar el W1 y W2, lo sumo y ya tengo la potencia de la estrella? ¿Y cómo lo compruebo? Si la estrella tiene tres potencias, tiene tres potencias distintas, porque las impedancias son desequilibradas. Acá tendría una P1, acá tendría una P2, y acá tendría una P3. Y bueno, por ejemplo, la P1, ¿cómo la voy a calcular? Y tengo que calcular la IRN al cuadrado por la resistencia R1, siendo R1 la resistencia que tiene la impedancia Z1. Vamos a suponer que esta fuera la impedancia Z1. Entonces acá habrá una R1 y acá habrá una XL1. Entonces, y por acá, por esa impedancia, está pasando la corriente IRN. ¿Está bien? Entonces, multiplico esta corriente al cuadrado por R1 y ya tengo la P1. Y así voy calculando todas. O sea que es exactamente lo mismo. Eso es lo que me preguntaba, disculpa. Sí, profe, eso era, no, me quedé con la idea de que si las corrientes eran diferentes, pero al contrario, acá la corriente de fase es igual a la corriente de línea, digamos. Claro, pero recuerda una cosa, que al ser desequilibrada la Z1, Z2 y Z3 al no ser iguales, ahora la IR esa IR, seguro que va a ser distinta a la IS. Y Claro, también va a ser distinta a la IT. a la IT, sí. O sea que vamos a tener que calcular cuánto valen estas corrientes que están desequilibradas. ¿Cómo la calculamos? Bueno, calculamos como ya sabemos. O sea, tenemos que agarrar y primero ver qué secuencia es para saber qué tensión hay acá sobre esta impedancia, como siempre sabemos. Y esa tensión sabemos que es una tensión de fase, dividimos por la impedancia y ahí estamos sacando ya el valor de IRM. Lo mismo hacemos con todas. Esta impedancia va a tener, si vamos a supongamos que fuera una secuencia RST, o sea, hacemos el triángulo de tensiones, las de fase son las de acá, de adentro. Esta y aquella, siendo esta R, esta S y esta T. Entonces yo tengo que dividir, en este caso, esta es la tensión BRN, que es justamente la tensión que tiene aplicada esa impedancia. Acá está la BRN. Entonces esa BRN, ¿qué ángulo tiene? 90 grados. Entonces vos vas a dividir, para sacar la IR, vas a hacer el valor de la tensión de fase BRN con ángulo 90 dividido la impedancia, el valor que tenga, ¿no es cierto? Un Z1 con cualquier ángulo, ¿vale? Y así para cada una de las impedancias. Entonces vamos sacando y vamos obteniendo las corrientes que pasan por cada una. La otra que pasa por esta Z3 sería esta. Y la otra que pasa por acá sería esta. Lo que pasa es que al ser desequilibrado, evidentemente por acá tiene que estar el neutro. Y esa corriente de neutro, sabemos que ahora tiene un cierto valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tres impedancias ya son distintas. Pero no nos interesa eso. Ahora nadie nos dice cuánto es la corriente de neutro. Estamos queriendo saber cuánto vale W1, cuánto vale W2, lo sumamos y obtenemos la potencia de toda la estrella. ¿Cómo la comprobamos? De la manera que estamos diciendo ahora. Calculamos las corrientes IRN, que es la que en este caso es la que trae el batímetro. La elevamos al cuadrado, la multiplicamos por R1 y ya tenemos los watts de la impedancia Z1. Y hacemos así lo mismo con todo.
Una vez que encontramos P1, P2 y P3, la sumamos y tendría que dar igual que la suma de los dos batimos. A eso es lo que quiero ir. ¿Está bien? Sí, profe. Ahí está, quedó claro. Bueno. Bueno, acá abajo, no sé si me estoy salteando, pero los ejercicios que están puestos, dejo de compartir esto un ratito, voy a compartir esta, que está aquí de ejercicios, esta. Bueno, entonces nosotros hicimos el 5, ¿no? El 5. Bueno, el 6 es lo mismo, nada más que está relacionado con el problema este de tres impedancias que están idénticas también, que están con una secuencia TSR y que está en estrella. Sí, un poco lo que estábamos hablando recién. Sería lo mismo. Así que, bueno, con eso pueden practicar. Acá abajo, yo he salteado estos que están acá, porque al fin y al cabo, ves, estos son problemas del mismo estilo que hicimos acá con estrella o triángulos equilibrados. Bueno, acá hay justamente problemas con un triángulo desequilibrado, fíjense las impedancias ahí, y acá este es una estrella desequilibrada. También vemos de que procedemos a hacer lo que estábamos diciendo recién. Aplicamos el método de los dos batímetros y bueno, encontramos cuánto vale la potencia total del sistema. Por el método de los dos batímetros o por el método que a nosotros se nos ocurra, lo que nos piden. Si queremos ver por el método normal, sin usar batímetro, y bueno, tenemos que calcular las corrientes y hacer lo que estábamos diciendo recién, y después sumar potencia por potencia de las tres impedancias. Y ahí sacamos la impedancia total. Y después, bueno, podemos hacer, qué sé yo, triángulo de potencia. Una vez que ya tenemos la potencia total, podemos hacer el triángulo de potencia, podemos corregir ese triángulo de potencia, podemos hacer todo lo que se nos ocurra y que ya saben. Bueno, acá está el problemita, que lo vimos los otros días, ¿no es cierto? La de los anillos O'Ring. ¿Lo vimos? Sí, lo habíamos visto. Bueno, era calcular los valores de... Acá hay una corrección de un factor de potencia, por ejemplo, agregando potencia reactiva con una carga trifásica de capacitores, puesta en estrella o puesta en triángulo. Y nos preguntaba, bueno, cuál era la diferencia de capacidad que había entre cuando estaba en estrella y cuando estaba en triángulo, cuando yo quería corregir el factor de potencia a un valor X, cualquiera. Yo quería ir a este problema que está acá, un poquito para que quede un poquito más claro esto que está acá. Les cuento vamos al problema 11. El problema 11 dice que hay tres impedancias iguales, de valor 30-30. ¿Ok? 30 con un ángulo 30. Y están conectadas en triángulo. ¿Ok? O sea que estamos hablando de un triangulito que tiene tres impedancias iguales. Nos dicen que, bueno, que la tensión de línea es 208 voltios. Entonces, triángulo, equilibrado, los tres, y que tiene 208 voltios. Luego, nos dicen que si las impedancias de los hilos conductores hacia ese triángulo vale esto que está acá, Z08 con J más J06 ohm. Nos piden que determinemos la tensión compuesta
entre líneas en la carga. El módulo de tensión compuesta entre líneas en la carga. Y dibujar los fasores de tensión corriente y caídas de tensión de la línea. ¿Qué nos están pidiendo? Los voy a ubicar un poquito más claro en el problema. Más abajo, fíjense que acá hay un jueguito de fórmulas donde, ¿qué dice esto? Cualquier sistema que esté en estrella, yo lo puedo convertir en triángulo. ¿Ok? Y viceversa. O sea que yo, si tengo una estrellita, lo puedo convertir en triángulo, y si tengo un triángulo, lo puedo convertir en una estrella. Equivalente sería. Entonces, acá está la solución del problema ese. Supónganse que yo tengo la estrella esta de este lado izquierdo, que está en celeste. Tengo Z1, Z2 y Z3. Esa es una estrella. Y la quiero convertir a esa estrella en un triángulo que están con las impedancias en negro. ZA, ZB y ZC. ¿Cómo se hace eso? Así, sencillamente. Yo digo que ZA va a valer Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3 dividido Z3. Y ahí saco la ZA, esta que está acá. Y así tengo para encontrar la ZB y tengo para encontrar la ZC. O sea, la ZC y la ZB. Entonces, ¿qué hice acá? Haciendo este cálculo, en base a la estrella que tenía antes, los valores de la estrella que tenía antes, la convierto en un triángulo a través de esta forma. Y de este lado está al revés. O sea, tengo mi triángulo, mis impedancias que están en celeste, que están en triángulo, y las quiero convertir a eso en una estrella, en la cual Z1 está dado por ZA por ZB sobre ZA más ZB más ZC. O sea, teniendo como dato los celestes, yo encuentro las impedancias negras de esta forma, con esta función. Termine pasando entonces de estrella a triángulo. ¿Ok? Grábese eso, lo tenemos ahí a mano. Por este lado, vamos a explicar, bueno, acá no lo voy a explicar, está muy rara. Vayamos directamente a la pizarra. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que este es mi triángulo que yo tengo, con datos, que todos tienen impedancias 30-30, que era lo que decía el problema. Entonces, vamos a convertir este triángulo en esta estrella que está acá abajo. ¿Cómo la convierto? En base a la formulita esta, que están acá. Este es el pasaje de mi triángulo que está en celeste, la voy a convertir en una estrella que está con impedancia. Aplicamos esto que está acá, que es lo que copiamos recién, estamos viendo, como una ayuda al problema, y obtenemos, hacemos los cálculos. Acá está, por ejemplo, el cálculo de Z1. Z1 dice que vale 30, sería ZA por ZB sobre ZA más ZB más ZC. ¿Quiénes son ZA, ZB, ZC? Las impedancias del triángulo. O sea, sería en una palabra 30-30. Hago los cálculos, 30 por 30, dividido 30-30, más 30-30, más 30-30, porque todas las impedancias son iguales, y termino y calculo, divido y hago todos los cálculos correspondientes, y obtengo que las impedancias de mi estrella ahora sería 10/30. ¿Sí? Profe. Sí. Consulta, o sea, esto lo estamos haciendo, esta conversión de pasar de triángulo a estrella, es
para poder sumar, yo para entender un poco, es para poder sumar las cargas de los hilos conductores a cada línea. ¿Sería para eso? Sí, ahora vamos a explicar eso. ¿Para qué estamos haciendo esto? Le estoy explicando cómo se pasa, ¿no? Ahora vamos a explicar de qué se trata, para qué hacemos esto. Voy a ir acá, lo explico más acá. Entonces, imagínense que yo tengo, como les decía, tengo un triángulo equilibrado como el que teníamos recién, y ese triángulo, por supuesto, es una carga de impedancia que está conectado acá, está conectado allá, y está conectado allá, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los datos? Esta es R, esta es R, esta es S y esta es T. Y a nosotros nos dicen de que, déjame que lea el enunciado, de cuánto era la tensión que le aplicábamos. ¿Dónde está el enunciado este? 208, profe. 208 volts. 208. Bueno, ahí está. Entonces nosotros le aplicábamos acá una tensión de línea, como por ejemplo esta DRS, igual a 208 volts. ¿Okay? Entonces, bueno, este triángulo sabemos que empieza a circular corriente por las líneas, corrientes, corrientes, y esta línea, desde donde yo estoy generando, donde yo tengo la tensión esa de 208 voltios, hasta llegar a mi triángulo, que vamos a suponer que llegamos hasta acá, esta sea la distancia que hay para llegar hasta mi triángulo, acá habrá una cierta longitud, una cierta L, una cierta longitud. Entonces, lo que pasa, esto es un tema que nosotros vamos a volver a ver ya como temas siguientes a cuando terminemos todo esto. Pero cuando circulan corriente, como esta I de línea IR o IS o IT, lo que va a terminar pasando es que con esta longitud, ustedes saben que un conductor de una cierta longitud y de una cierta sección de cobre, digamos, todo conductor, por más que sea cobre puro, siempre una línea de determinada longitud tiene una resistencia interna. O sea que desde este punto donde aplicamos los 208 hasta llegar al triángulo, en esa longitud, acá habrá una cierta resistencia R. Y aparte a existir esa resistencia R, que es propia del conductor, también existe una reactancia del conductor. Entonces vamos a poner una XLC y tendrá una R del conductor. Entonces, esa resistencia y reactancia del conductor, a medida que va haciendo más la longitud, mayor resistencia y mayor reactancia también. Entonces, ese cable tiene como parámetros concentrados de R y X como si fuera una resistencia concentrada RC del cable con una inductancia X del cable. No XLC, sino XL del cable. Eso quiero poner acá. ¿Está bien? Y si yo tengo a esa impedancia que corresponde al cable, cuando circule corriente por ese cable, circule, por ejemplo, la que decimos acá, la IR, ¿qué va a pasar? Y se va a producir una cierta caída de tensión en los bornes del cable, que será un valor de tensión dado por la ley de Ohm, ¿no es cierto? O sea, sería la I por la Z. Y eso me da una caída de tensión delta B en el cable. Acá hay una delta B del cable. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, si hay una caída de tensión en el cable, si yo apliqué 208 voltios, acá, en los bornes ya del triángulo, como punto de llegada, voy a tener una tensión más chica que la que yo apliqué cuando le puse los 208
voltios. Voy a tener algo menor, ¿por qué? Porque se produjo caída de tensión en el cable. En esa longitud habrá una delta V del cable, que si esa caída la resto a los 280 voltios, voy a obtener cuál es la tensión de línea efectiva que le estoy aplicando yo a mi triángulo. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, acá yo voy a tener, entonces, en toda esa línea, una impedancia como si fuera una Z del cable en esa línea, otra Z del cable puesta acá, ¿cierto? Y una Z del cable puesta acá. Entonces ven que quedan como impedancias que quedan en serie con toda esta carga que está. La pregunta que nos hace el problema es saber cuánto vale la tensión que hay en los bordes del triángulo cuando yo aplique 208 voltios y conozco como dato cuánto es la impedancia de ese cable. Y esa impedancia de ese cable está como dato en este caso del problema, porque si ustedes se fijan, vuelvo a compartir el problema, tienen, ¿dónde se me metió la guía? Acá. Acá el dato de eso es que dice que, acá, siendo la impedancia de los hilos conductores del generador a la carga, Z de línea igual a 0,8 más J06. ¿Ok? J8 más 0,6. Entonces, volvemos a lo que estábamos calculando. Acá abajo, esto vale 0,8 más J 0,6. Entonces, ¿cómo queremos saber qué tensión hay en los bordes de acá? Una de las formas podría haber sido, calcular esta corriente IR con este triángulo. Para eso teníamos que calcular las corrientes de fase, como sabemos hacer siempre, restar la otra corriente que va para allá como negativa, y calcular la IR, y calcular la IR total, y multiplicarla por la impedancia, y luego hacer la resta de tensiones de los 208 menos la caída que nos dé acá. Pero para hacer algo más sencillo, vamos a emplear justamente lo que estábamos diciendo recién, convertir ese triángulo en un triángulo a ese triángulo convertirlo en una estrella. Y si lo convertimos en una estrella, fíjense cómo quedaría. Si esta fuera la R, que estamos aplicando los 208, acá yo tengo la impedancia del cable, y directamente acá yo tengo ya conectado mi estrellita. Así, que sería el equivalente del triángulo ese que está allá arriba. Entonces, yo saco esa estrellita, y ahora cuando circule esta corriente, fíjense que la misma corriente que va por acá es la que pasa por esa impedancia así. Y yo podría calcular esa IR que está acá, que está circulando, ¿cómo la voy a calcular? Y bueno, puedo calcular cómo la tensión aplicada, este circuito queda así, ¿verdad? Acá está el neutro, y acá tendría yo aplicada la tensión PRN. ¿Estamos? Y esa RN es la tensión de fase, o sea, nuestro dato es la tensión de línea, 208. Así que si yo divido la tensión de fase, la voy a obtener muy fácil, como 208 dividido raíz de 3. Y eso te da el valor de 120 voltios. O sea que acá le estamos aplicando 120 voltios a este equivalente que estamos haciendo. Si ahora
que ya conozco todo eso, digo, bueno, voy a calcular la IR. La IR como es muy fácil, porque por ley de Ohm, vos decís, aplico 120 voltios acá de este lado, aplicar 120 voltios, lo dividís en las resistencias o en las impedancias. Acá tengo dos impedancias en serie, que sería la Z del cable más la Z cualquiera, esta, pongámosle que sea la Z1, más la Z1. Y acá me va a dar una corriente IR en amperes. ¿Ok? Esa corriente que yo obtengo acá de IR, ahora hago lo que dijimos recién. O sea, multiplico la IR por la Z del cable, ¿y qué me va a dar? Me va a dar la caída de tensión que hay en el cable. Sería el delta B del cable. ¿Sí? Y cuando yo saque la delta B del cable, simplemente para saber cuál es la tensión que me está llegando acá en este punto, a los bordes de la estrella, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, de los 120 que yo estaba aplicando, le resto la delta del cable, y esa es la tensión P que llega allá sobre la estrella. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es sumar, o sea, es tener una sola carga, es tener una sola impedancia, digamos, Claro, sobre eso. claro, exactamente. Eso es lo que hace. En el caso, esto, o sea, lo hemos convertido a todos nuestros problemas trifásicos en un simple problema monofásico. Porque al fin y al cabo, ¿qué me queda? Me queda una tensión que yo aplico acá, que son los 120 voltios, tengo una impedancia y tengo la otra impedancia que es la pata de la estrella, que viene a ser la Z1, y se cerró acá. Entonces, el problema que nos dicen es qué tensión tengo sobre Z1, ese es lo que me están preguntando. Y de esta manera es fácil sacar eso, ¿no? Era como hacíamos corriente continua, ¿se acuerdan? Tenía yo una batería, tengo una resistencia, y tengo acá una resistencia de carga. Entonces yo le digo, si acá valían 10 voltios, ¿qué tensión hay sobre la carga? O sea, sobre la RC. ¿Qué tensión hay acá entre esos dos? ¿Eh? ¿Y qué tenemos que hacer? Y muy fácil. Conocemos esta resistencia, que póngale cualquiera, una R cualquiera, y esta era la corriente. Bueno, para calcular la corriente, ¿qué hace? Divide en B sobre R más RC, y esa corriente la multiplican después la pueden multiplicar por RC, y ya tienen la tensión directamente que hay sobre RC. O como lo estoy diciendo acá con la trifásica, es decir, divido B sobre R más R más RC, ¿esa quién es? Esa es la corriente I, ¿no es cierto? Esa es la corriente I. Luego esa I, yo digo, si multiplico esa I por la R, me da la delta BR, o sea, la caída de tensión que hay en los bornes de esta. ¿Y cuánto es lo que hay sobre el RC? Y bueno, la diferencia sería la B menos la delta BR, y eso me da la tensión sobre la resistencia de RC, o sea, sobre esto. ¿Claro? Lo mismo. O sea, acá estamos haciendo lo mismo, o sea, hemos convertido un problema trifásico en un problema monofásico gracias a convertir el triángulo que se hubiera puesto más pesado en una estrella directamente, y hemos terminado realizando un circuito así de sencillo. ¿Está bien? Sí, profe.
Bueno, eso es lo que hicimos acá arriba. Entonces, ahí está la conversión de Z1, el triángulo en estrella, esto dio 10,30. Entonces, todas las impedancias estas van en 10,30 de la estrellita. Pongo mi otra impedancia que es la del cable. Acá divido 208 sobre raíz de 3 para obtener la tensión de fase aplicada para convertir este circuito en un simple circuito monofásico. Y calculo las corrientes. Calculo la corriente esta que va por acá, todo esto, y eso ¿cómo lo calculo? Como está acá al lado. Son los 120 voltios dividido 1,37, que es justamente la del cable. 1,37. ¿Sí? Más 10,30, que sería la impedancia esta, la Z1. Más 10,30. Saco la corriente, acá la tengo. Y esa es la corriente de línea. Luego, más abajo, ¿qué hacemos? La delta B de línea, o sea, la caída de tensión que hay acá en esta parte. Es la corriente que circula por esa impedancia de línea por la Z de línea. Y eso me da 10,9 voltios. Entonces, acá han caído 10,9 voltios. Si acá yo tenía 120 aplicado, entonces le resto y acá me dan 109. Los 10,9, el resto de 10,9 me da 100,9. Entonces, vemos cuál es el efecto, les vuelvo a repetir esto, lo vamos a seguir viendo más adelante, en el tema que se llama diseño o dimensionamiento de los conductores. O sea, cuando yo quiero alimentar una máquina, no puede ser una máquina cualquiera, de cualquier cosa, es una carga trifásica, o puede ser una carga monofásica, la que ustedes quieran. Pero yo tengo que diseñar un conductor de tal manera que las caídas de tensiones que me ofrece ese conductor no sobrepasen de valores permitidos. Que si fuera, supónganse que esta Z fuera la impedancia de una lámpara de iluminación, la caída que tiene que haber en el cable nunca debe pasar al valor del 3% de la tensión que se aplica. O sea, supónganse que acá le aplico 120, acá no pueden caer más del 3% de 120. ¿Claro? Si esto fuera una impedancia, en vez de una iluminación, fuera una fuerza motriz, como puede ser un motor o lo que sea, entonces esa fuerza motriz, esa caída de tensión que hay en la impedancia del cable no puede superar el valor del 5%. O sea que tenemos un margencito más grande. Si fuera fuerza motriz. Esto es para fuerza motriz y esto es para iluminación. Entonces, ¿cómo controlamos que no nos pase ni del 3 ni del 5 según sea el caso? Y lo controlamos con el conductor. ¿Y cómo lo controlamos con el conductor? Y aumentando las secciones del conductor. Entonces, a menor sección voy a tener más caída. Voy agrandando las secciones del conductor hasta obtener los valores de porcentaje permitidos para la alimentación de esa máquina o de esa lámpara. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Para qué hacemos todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, de eso se trata esto. Y de paso hemos aprovechado una carga que era un poco más complicada para convertirla en un diagrama tensión-corriente. En una caída de tensión. Y por supuesto, trabajando con los ángulos, como deberíamos haber trabajado, si yo acá tendría
tendríamos que entrar a hablar de una secuencia. Si yo tuviera una secuencia RST, las tensiones de fase de ese triángulo de tensiones son las de AM, ¿verdad? Entonces, esta tensión BRN, que es la que justamente estamos trabajando acá, que nos dio 120 voltios, debería ser 120 con 90 grados. ¿Estamos? Entonces acá yo tenía que haber hecho el 120 con ángulo de 90 grados. Hacer los cálculos correspondientes y encontrar una corriente que tenga justamente el valor que debe dar de ángulo, ¿verdad? Que este ángulo está mal, acá es 90, sería de 90 menos 30, más o menos daría 60 grados, ¿cierto? Algo de 60 grados. Entonces esa corriente tendría un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si quiero dibujar un diagrama tensión-corriente? Bueno, yo sé que voy a aplicar una tensión del valor, vamos a poner a 90 grados, esta será la BRN, habrá una caída de tensión en esta impedancia que dijimos en la del cable, cuando hicimos el cálculo de IR, ¿dónde está, che? Ahora que se me está perdiendo lo que está, acá arriba. Esta IR, bueno, daba, ponerle que sea 10 amperes con bueno, acá eran 90 menos, vamos a suponer que en vez de ser 30,6 fuera 30, para hacer más rápido el cálculo. Entonces, esta tensión tendría que ser un valor de 90 menos 30, queda 60 grados. 60 grados. Entonces tengo la corriente que tiene 60 grados. Por supuesto, una corriente que está en atraso. 60 grados. Entonces tendríamos que darle una corriente así. Esta sería la IR. ¿Ok? Esa IR multiplicada, como dijimos, por la impedancia, la IR por la Z del cable, eso sería entonces el valor, vamos a los valores, la Z del cable, ¿cuánto valía? La Z del cable, déjame que vea, era 1,37 acá arriba. Es los 0,8 más J06 convertido a polar da 1,37. Entonces ponemos 1 con ángulo 37, que sería la Z del cable, por la IR, que daba, según esto, más o menos 10,9 con 60. 10,9 con 60. Entonces esto que termina dando, más o menos 10,9 por 1 es 10,9. 10,9 y acá te da el ángulo 60 más 37, te da cerca de 97. Más o menos 97 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Y esta es la caída de tensión que hay en el cable. La B del cable. Entonces, yo tengo que dibujar la tensión esa, la voy a dibujar, a ver, bueno, la voy a dibujar. La voy a dibujar a 10,97 con 97. Sería, esto es caída de tensión, o sea, sería una cosa, algo así, 10,97.
En realidad tiene que ser un poquito más. Tiene que ser un poquito más. Para abajo, ¿no? O sea, a ver un poquito que estoy pensando. Sería porque acá, en definitiva, nos tiene que quedar una tensión. Claro, sería para este lado. Así, para que me quede justamente esto como la tensión sobre la Z. O sea, vuelvo a repetir. Yo tenía la Z, tengo acá, tengo mi impedancia, Z1, acá venía la estrellita, qué sé yo, estaba así, así, así. Nosotros estamos haciendo esto. Entonces, acá le aplicábamos la BRN, acá hay una caída de tensión sobre esta Z del cable, y acá al final, a los bordes de esta, me tiene que llegar la tensión justamente de la diferencia que tengo que hacer. La diferencia sería los 120 con ángulo 90 menos los 10,9 con ángulo 97. Bueno, habría que calcular esto, cuánto te da. Y acá esa es la tensión que correspondería a este que está acá. Y este pedacito que está acá sería justamente la caída de tensión. O sea, ¿cuánto da esto? A ver, ¿alguien tiene ganas de calcular esto? Ya terminamos. Para hacer un calculito acá. Desde el cable, para hacer el diagrama vectorial. No es desde el cable. Esta es la B sobre la Z. ¿no? La B sobre la Z1. ¿Pueden hacer esta? ¿Alguien están ahí todavía? Sí, profe, deme un segundo ahí. A ver. Sí, profe. Me da, no sé, 1.33 más 109.2. Y ¿El total? sí, de BZ1, ¿eh? Sí. ¿Cuánto dijiste? Repetime. Me da 1.4 más 109.2. Y, 109. ¿Y y, eso polar? y en polar me da 109.2 con ángulo de 89.3. Con ángulo de 89,3. O sea que sería este ángulo, ¿verdad? Este ángulo que está acá sería justamente el 89,3. ¿Está bien? Bien. Y ahí está, 89,3. O sea, este que tenía acá tenía el módulo 120, con ángulo 90, que era la BRN. Y este me queda 109, esta me queda de 109,3. O sea que la unión de los dos vectores acá, de las dos puntas esta, es justamente la caída de tensión que hay en el cable. La B del cable sería esa. Que sería justamente el valor este que tenemos acá en el módulo 10 con 97. ¿Está bien? Entonces ese sería el diagrama vectorial. O sea, ese pedacito de tensión que se resta, que en realidad está mal dibujado, porque debería ser una tensión que se resta, que es para acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, yo acá tengo la tensión BRN, y para acá resto, con la flecha para este lado, justamente la B del cable esta, que tengo acá.
Y acá tengo la corriente que la deduzco. Entonces ahí tengo un diagrama de tensión, corriente. ¿Vamos? Sí, profe. ¿Está claro, che? ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? Y profe, a ver, una pregunta como para sacarme la duda. ¿Sirve de algo después convertir eso, o sea, que esté en triángulo, sumar la resistencia y después, o sea, pasarlo de triángulo a estrella, sumar la resistencia que está en ese punto y después pasarlo otra vez a triángulo, dejando una sola impedancia? ¿Sirve de algo eso o me estoy enrollando? A ver si te entiendo lo que me decís. O sea, nosotros, yo lo pasé de triángulo a estrella. ¿Y vos qué querés? ¿Volverlo todo de nuevo? Claro, yo estaba pensando pasarlo de triángulo a estrella, sumar esa resistencia, sumar, dejar una sola carga, digamos, en cada punto, y luego volver a pasar a triángulo y calcular. No sé, o sea, estoy haciendo un paso de más, directamente lo dejo en triángulo digo, en estrella y calculo todo ahí, digamos. Claro, porque acá, como les decía yo recién, con respecto al dimensionamiento del cable, acá lo que nos interesa es ver cuánto nos cayó acá, esto era así, estaba la estrella, ¿no es cierto? Así, así. Esa era una estrella equivalente al triángulo. Y nosotros aplicábamos acá una tensión que es justamente los 120 eran, y acá en esta impedancia del cable nos caía una tensión de 10,9. Entonces, lo que nos interesa más que nada es eso. Pero en realidad, vos por más que vuelvas a pasar todo esto al triángulo, vos tendrías en definitiva una cosa así. Lo voy a dibujar completo ya para que quede bien claro. Voy a poner las tres impedancias de las tres líneas. Acá está la R, acá está la S y acá está la T, ¿verdad? Y acá vos tenías tu triángulo. ¿Sí? Tu triángulo que era el original. Entonces este estaba conectado acá, este está conectado acá y este está conectado acá. Una cosa que hay que dar bien claro, la caída esta de 10,9 que yo tengo acá, cuando lo pasamos a estrella, acá va a seguir siendo 10,9. Eso no te quepa la menor duda. Va a seguir teniendo la misma caída de tensión, de 10,9. ¿Está claro? O sea, esto que yo hice acá es lo mismo que si tuviera el triángulo. Nada más que me permitió hacerlo el cálculo más fácil. ¿Se entiende eso? Sí, ahora lo veo de esa Sí, manera y profe. sí, Sí, se entiende. agiliza el cálculo, digamos. Claro. Depende. Yo lo que estoy descubriendo acá, ¿cuánto me va a caer en el cable directamente? 10,9. Y bueno, las tensiones de línea que están acá, por supuesto, no va a ser la que hemos calculado acá, el valor de esta resta. Si quisiéramos saber realmente las de línea, porque esta es una tensión de fase al fin y al cabo, porque estábamos trabajando con las tensiones BRN acá. Pero si quisiéramos en línea, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por raíz de 3 y listo. Y ya está. O sea, a la tensión esta que sacaste acá vos, que calculaste recién, 109, si yo lo multiplico por raíz de 3, y yo voy a obtener realmente la tensión que aparece acá, que ya no van a ser los 208 voltios que yo apliqué acá arriba, sino que será un poco menos. ¿Está? Eso es todo lo que hicimos, es convertir un circuito que estaba en triángulo, lo pusimos en estrella, ¿para qué? Para que la estrella esta impedancia que queda con la estrella, queda en serie con esta impedancia, entonces es más fácil trabajar. Esa es un poco la idea.
Bueno, estamos entonces. Gracias, profe. Ahí quedó. Bárbaro. Bueno, muchachos, no sé si quieren preguntar algo más. Yo creo que yo dejaría por mí ya acá, pero si ustedes quieren preguntar, seguimos con lo que ustedes quieran. Y si no, nos vamos todos a picar algo y ya es la hora. Sí. Muchas gracias, Sí, profe. Puede ser ya. ya Muchas estamos. gracias, profe. Buen fin de. Dale, Gracias, gracias, profe. chicos. Chao, Bueno, El viernes que gracias. viene no tenemos clase, profe, ¿ya? ¿Ya empezamos No, las vacaciones? Ya estamos en vacaciones. Esta fue la última, hasta la próxima que viene. Que no sé cuándo es. Ya me voy a fijar en el calendario. Que sería el ustedes- examen la próxima, ¿no, profe? ¿Sería el examen, profe? El examen vamos a alargar en la próxima. Sí, señor. O sea, volvemos con el examen, sería así ya directamente. Yo les voy a poner por autogestión la fecha del examen exacto. Ah, pero sí, está perfecto, profe. Viernes 6 de agosto no sería. Bien. Sí, miren, vaya pensando en esto. Muy probable que en vez de ser el viernes sea el sábado. No sé si alguien tiene problema, no creo. ¿A la mañana o a la tarde, profe? ¿Alguien tiene problema a la mañana? No sé, no estamos No. todos, habría que... No, la verdad que sí, somos muy poquitos ahora, pero. Bueno, no importa. Entonces, nosotros vamos a poner, entonces, yo voy a tener una fecha, y nos vamos a comunicar a través del WhatsApp, en todo caso, a ver si hay algún inconveniente, lo arreglamos. Total, de todas maneras, los turnos los voy a ir, vamos a poder cambiar cuando rendir, alguno que quiere cambiar, ya vemos cómo hacemos eso. Pero lo manejamos, no se hagan problemas. Ahora, Bueno, concéntrense en otra cosa. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, Muy bien. profe. Nos Bueno, vemos. felices vacaciones entonces para usted también. Descanse. Sí, Gracias. descansa. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.